Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado Numa. Leí una triste y trágica historia en un periódico, por cierto, los que critican ahora, que a una señorita la agarraron 3 delincuentes, la metieron en una casa destroyer y la abusaron una tarde completa enfrente de toda la comunidad. Y cuando se habían paseado esta pobre joven... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nuevamente en tu canal informativo Salgado Numa. En esta ocasión le traemos una nota muy interesante, y es que los pandilleros antes hacían lo que querían con las jóvenes y la policía ni tan siquiera se metía. Pero en esta ocasión, hoy resultó diferente la historia, ya que la policía llegó a tiempo para evitar una violación y a su vez capturar a todos esos criminales. Vemos aquí el siguiente video. Aparecieron unos policías, se las quitaron de casualidad, por cierto, porque la querían enterrar, y los policías le dijeron a la señora, señora, mi consejo es mejor, váyanse, porque inclusive el juez negocia con ellos y lo que puede es darle la dirección de usted y terminarla matando a las dos. Sí. Ese era el país, ese era lo que teníamos. Esa crueldad, decime en ese momento, ¿quién defendía los derechos de esa persona, de esa adolescente? Sí. Nadie. Entonces, la narrativa que te tratan de vender afuera es de que el problema de las detenciones, el régimen de excepción, tiene un contenido sociopolítico y que se detienen personas con una visión sociopolítica. Y no, el conflicto es sociodelincuencial, de carácter delincuencial, punitivo, en el cual individuos se tomaron el territorio salvadoreño para hacer crímenes, para asesinar, para torturar, para cometer vejámenes, en función, obviamente, de parámetros que hoy en día muchos hasta se aterrorizaron el día que vino el presidente, bueno, los alcaldes ordenaron hasta desbaratar las tumbas con emblemas de estas personas, porque, este país no vivía en paz. Aquí inclusive hablar de su argot que ellos tenían era causa de muerte. Un señor por querer limpiar su pared no lo mataron, pues. Sí. Y eso son un montón de ejemplos. Es que en este país se había naturalizado la violencia, el crimen. Lo mínimo, porque también, bueno, son testimonios desgarradores, ¿verdad? De padres de familia de que llegaban a decirle, mire, fulanito de tal dice que le mande a su hija, ¿verdad? Y así, pues, ¿y para dónde? Y la gente no teniendo para dónde ir, cedía a las pretensiones y a las presiones de estos delincuentes, ¿sí? Imagínate, es decir, ¿cuánto impactó en la vida? Y vuelvo a repetir, y me atraso al evento anterior, estamos hablando del ciudadano que no tiene voz, solo tiene voto. El ciudadano que, bueno, ni voto tiene a veces, pero la persona que nadie defendía. Entonces, la reconstrucción del Estado, pues te digo que si algo le ha aportado, y no lo podemos negar, nadie, es el aporte de regresar al Estado su responsabilidad efectiva en el uso legítimo de la violencia para defender los derechos de los ciudadanos honrados. Bueno, pero hablando estrictamente de tema de derechos humanos, a ver, desde tu experiencia, ¿cuáles son los derechos que debe de tutelar el Estado salvadoreño, el gobierno salvadoreño? Digo, porque aquí hay una especie de disyuntiva, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, casi que todos sabemos que se deben de proteger los derechos de los ciudadanos honrados trabajadores, ¿verdad? Pero hay voces que dicen, no, es que se les están violando los derechos a los detenidos, a los capturados. Cosa que no cae en gracia a la ciudadanía en general, ¿verdad? Pero se atreven a decirlo. Entonces, caer a la cuenta de cuáles son los derechos, qué derechos le asisten a los ciudadanos honrados trabajadores y qué derechos le asisten a los delincuentes, por decirlo de esta manera. Fíjate que vamos a recordar una frase célebre que decía el ciudadano, así, te la cuento porque no, por todos los he escuchado antes. Ajá. Y hasta a veces hasta los propios policías te lo decían, a veces cuando uno reclamaba qué pasaba, la gente te decía esto: quiten los derechos humanos y se soluciona el problema. Sí, es cierto. Ese imaginario colectivo, sí, ese imaginario colectivo, esa noción de que quitando los derechos humanos iba a solucionar el problema,
¿Hasta dónde llegamos? Pero por la percepción de la gente, Por la Walter, de que los percepción. derechos humanos protegían a los delincuentes. Claro. O servían para proteger a los delincuentes. Mira, lo primero que hay que hacer es leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la matriz de todo. Y ahí está en la declaración que es una responsabilidad el bienestar, la seguridad y la vida de las personas. Sin estos elementos de protección del Estado, lo demás no existe. Sin lo demás no hay libertad de prensa. Porque aquí hay unos que van huyendo, dicen que aquí lo están persiguiendo, y en México acá donde matan periodistas cada rato. Sí. Si no hay protección de la educación, de las libertades económicas, de otra cuestión de cuestiones, si no hay seguridad, vida y bienestar. Ahora, los derechos humanos son una visión deontológica de la sociedad, idearia de cómo debería ser la sociedad. Pero para eso hay que librar batallas terribles. Ahora, quienes reclaman, y eso es lo que sucede, que tratan de hacer ver el tema como una visión sociopolítica, de conflicto sociopolítico, y no como un conflicto sociodelictivo. Hay dos diferencias fundamentales. En esas diferencias fundamentales, el Estado tiene que actuar y le asiste el derecho al ejercicio de la violencia hacia el tema sociodelictivo. Estaba enraizado en quienes consideraban al delincuente una víctima del sistema. Por lo tanto, es justificable que lo que hacía lo hacía porque el sistema lo había llevado ahí, algo que es incorrecto. Nuestra sociedad se aparceló en modos de vida, malos modos de vida, de cómo entender la vida, de cómo vivir la sociedad y cómo canalizar las grandes crisis socioeconómicas. Ahora, cuando estas personas tratan de utilizar los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para su lucha sociopolítica, se instrumentalizan de un problema sociodelincuencial que afectaba a la sociedad salvadoreña. Por lo tanto, yo te puedo decir, y quizás hay que ver el enfoque, que lo que se busca es delegitimar ese tema. Ahora, hay capturas que no son y que posiblemente no, claro que se las hay, si a toda la vida han habido. Lo que pasa es que el sistema se saturó, y saturó porque realmente el problema era grande. Claro. Ahora, venir a decir que hay que adoptar el protocolo facultativo con la tortura y otros protocolos en este momento, es negarse a ellos mismos a posibilidad. Pero fíjate que yo pienso que en este país no hay una oposición realmente. Oposición es si tuvieran una alternativa. Pero lo que hay es una resistencia y una contradicción sin argumentos muchas veces a los problemas que están resolviendo. Por eso que construir una oposición política a la realidad actual requiere una innovación grande, la cual por lo visto los actores anacrónicos que están en esa oposición, llamamos oposición como le decimos, no tienen esa visión. Porque bueno, muchos de ellos quieren valerse en ciencias políticas, se le llama la ley de Duyenberg, que dice que necesariamente todo caudal de sociedad democrática o ejercicios democráticos llegan siempre a una oposición y a una lucha de fuerza. Pero aquí esa fuerza no ha nacido. ¿Por qué? Porque fueron derrotadas y no hay. Hay un consenso, lo que tenemos es un consenso. El consenso es electoral. En las urnas la gente en 2019 dijo, señor presidente, le vamos a dar una oportunidad. El hombre vino y puso a trabajar, ya que nos demostró, le vamos a dar más oportunidad. Y hoy, si sigue trabajando, le vamos a dar otra oportunidad. Eso es lo que la gente está en el consenso. Hay un consenso. Si cuando viene y mira el país se ha erosionado, las instituciones, no hemos entendido la película todavía. Hay un consenso y por ahí todavía criticando. ¿Y a qué se han quedado? A insultar a la gente. Bueno, aquí te voy a decir, te tildan de foca, de macadita, te voy a poner todo lo apodo que es posible.